Nos encontramos en el Centro de Cirugía Plástica Innovare, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para entrevistar al cirujano plástico, el Dr. Lázaro Cárdenas Camarena. Te hablo un poco de él. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva AC. Está certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Es miembro titular de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica. Es miembro de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética. Conferencista y profesor en más de 300 cursos y congresos de cirugía plástica nacionales e internacionales. Es asesor y director de más de 50 tesis de posgrado en cirugía plástica, autor y coautor de más de 50 artículos de cirugía plástica en revistas médicas científicas nacionales e internacionales. Es autor de 12 capítulos de cirugía plástica estética en libros científicos internacionales de cirugía plástica. Cuenta con diversas distinciones académicas, mismas que no terminaríamos de nombrar en este momento. Estamos aquí con el doctor Lázaro Cárdenas. Muchas gracias, doctor, por recibirnos, por este tiempo. Jessica, gracias a ti. Aquí estamos listos para lo que se ofrece, para platicar un poquito de lo que es la cirugía plástica. Muchas gracias. Bueno, pues mi primer pregunta es, cuando yo quiero hacer una cirugía, la decisión más importante es el cuestionamiento de quién va a ser mi cirujano. ¿Qué debo cuidar? ¿En qué debo pensar? ¿Cuáles son los puntos que yo debo de tomar en cuenta para elegir a un buen cirujano? Aquí es muy importante esta pregunta porque la mayoría de los errores se cometen precisamente en la selección de quién nos va a operar. Evidentemente que si yo me voy a hacer una cirugía tengo que ir con alguien que tenga la mejor preparación. Y la mejor preparación debe ser un especialista que tiene una formación académica de las más completas que hay en México, que son 6 años de carrera médica, 3 años de una especialidad en cirugía general y luego viene la especialidad en cirugía plástica. Entonces hay que ir siempre con un cirujano capacitado y, aunque suene lógico, con un cirujano plástico. Que el cirujano plástico es el especialista que tiene la capacidad y la preparación de haber hecho una especialidad en forma para poder brindar las mejores atenciones y el mejor cuidado en el procedimiento quirúrgico. Entonces aquí lo más importante es ir con un cirujano plástico, pero con un cirujano plástico que esté certificado. Eso es un segundo punto. ¿Qué significa la certificación? La certificación en una especialidad significa que cuando un especialista termina su carrera de especialidad, tiene que estarse actualizando constantemente. Y hay organismos nacionales que están actualizando que uno esté preparado, y eso es la certificación. Entonces tiene que ir con un cirujano plástico que esté certificado. ¿Y dónde podemos encontrar esa información? Se encuentran en 2 partes en México. Uno es en la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, así viene Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, sí. O en la página de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. El Consejo es el órgano que certifica que los cirujanos plásticos estén capacitados, y la asociación es un ente dentro de la cirugía plástica mexicana donde todos los cirujanos plásticos certificados estamos ahí perteneciendo a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica. Entonces simplemente verificar que el cirujano plástico sea cirujano plástico, esté certificado y pertenezca a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica. Muy bien, si yo no encuentro el nombre de mi posible cirujano dentro de estas páginas, en estos 2 organismos, entonces debo pensar en otra opción. Sí, debo de pensar en otra opción y escoger o elegir a alguien que tenga yo toda la confianza, pero que me dé a mí también la certificación de que está preparado adecuadamente para hacer la cirugía que yo estoy buscando. Así es. Y ya una vez que chequé y está en estos organismos, que está titulado, que está en constante capacitación y actualización, ¿qué sigue? Ya lo elegí. ¿Qué es lo siguiente que, me imagino, voy a una consulta? Sí, normalmente el paciente viene a una consulta. En una consulta es donde se viene a establecer la relación médico-paciente, en qué es lo que el paciente quiere y qué es lo que el médico le puede ofrecer. Que eso también es muy importante, porque muchas veces el paciente piensa, por ejemplo, que en esta época ya no es tan frecuente porque ya el internet, las redes sociales, la comunicación vía media es mucho más abierto, pero a veces el paciente piensa que el cirujano plástico es mágico, ¿no? Sí. Y que no deja cicatrices. Pues no, sí deja cicatrices, pero lo que hacemos es dejarlas
lo más ocultas posibles, en pliegues que no se vean, en lugares escondidos, manejar los tejidos de una manera muy fina para que eso evite que la cicatriz se note. Entonces uno tiene que venir con el cirujano, le presenta lo que uno quiere y el cirujano les pone lo que se le puede hacer y lo que se le puede ofrecer. Y allí es donde la paciente o el paciente dice, sí, me lo hago, ¿no? Ya ves las ventajas, ya ves las desventajas, me hago. Y el médico entonces tiene que empezar los procesos para poder brindarle la mejor seguridad a un paciente. ¿Qué es la mejor seguridad? Primero, nosotros en lo particular mandamos hacer estudios al paciente, ¿no? Yo soy de la idea de que un paciente que va a entrar a quirófano tiene que tener la máxima seguridad posible. Y la máxima seguridad posible significa hacer los chequeos básicos desde el punto de vista de la entrevista médica, en donde en la entrevista médica le preguntamos todo su historial, antecedentes, enfermedades, la familia, y ahí nos podemos dar cuenta de algún tipo de características. Y luego vienen estudios paraclínicos, que los estudios paraclínicos son exámenes de sangre para ver cómo está su coagulación, cómo está su hemoglobina, que no esté anémica, que no tenga problemas de azúcar, etcétera, que nos pueden complicar un poco la cirugía. Y a todos mis pacientes que entran a quirófano les mandamos hacer un electrocardiograma y una valoración cardiológica. ¿Esto para qué es? Bueno, no es muy frecuente y es muy poco frecuente inclusive que un paciente tenga un problema cardiológico, pero si va a entrar a una cirugía, pues yo siempre le digo al paciente, es por seguridad del paciente, más que del cirujano, es del paciente. Entonces tenemos que hacerlo de una manera correcta y una manera segura para el paciente. Y finalmente, pues otra de las cosas que son muy importantes es el lugar donde vamos a operar al paciente, ¿no? Que el lugar donde vamos a operar al paciente, pues es un lugar que tiene que tener las características y la infraestructura para brindarle lo que el paciente necesita. En el caso de cirugía plástica, los pacientes son sanos. No vamos a meter a un paciente a cirugía plástica que no esté sano. Que hay que puntualizar aquí que hay dos tipos de cirugía plástica, la cirugía plástica estética y la cirugía plástica reconstructiva. Si es un paciente con una cirugía reconstructiva y necesita meterse, por ejemplo, un paciente recién quemado, bueno, pues ese, como sea, claro, tiene que entrar. Pero si es un paciente de cirugía plástica estética, tiene que entrar en las mejores condiciones, tanto desde el punto de vista médico, de cómo se encuentra su infraestructura de como paciente y también donde vamos a desarrollar el procedimiento quirúrgico. Doctor, ¿cuántas son las cirugías que me puedo hacer entrando una vez a quirófano? Lo pregunto porque pues me he enterado de casos donde hacen, no sé, hasta 5 o 6 cirugías en un ingreso a quirófano. Aquí es muy importante puntualizar varias cosas. Uno es, no es el número de cirugías que me hagan, sino el tiempo que voy a estar yo metido en quirófano haciéndome la cirugía. Porque me pueden hacer una cirugía que me tarde 8 horas, ¿no? O me pueden hacer 5 cirugías que me tarde 3 horas. Entonces, eso es la diferencia que hay. Mucho tiene que ver el paciente, las características del paciente. Y mucho tiene que ver cómo el cirujano optimiza sus tiempos quirúrgicos. Y yo se lo pongo muy claro a un paciente. Yo tengo muchas cirugías. Yo opero todos los días. Todos los días opero desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Todos los días. Todos los días. Todos los días, excepto sábados y domingos porque descanso. Sí, claro. ¿Sabes? Y antes operaba los sábados y también los domingos. Pero llega un momento en que ya uno tiene que empezar a seleccionar. Sí, vida privada. Entonces, muy importante el tiempo que está el paciente en quirófano. Porque uno puede optimizar sus tiempos ayudando desde cirujanos plásticos. Por ejemplo, yo opero, y desde hace 10, 12 años, con 2 cirujanos plásticos, que ya son titulados, que ya están ellos certificados y que están junto conmigo. ¿Y por qué lo hago? Precisamente por la seguridad del paciente. Porque si yo hago una cirugía, yo se le digo al paciente, si yo fuera un piloto de avión y quiero volar el avión yo solo como piloto, necesito un copiloto, claro, ¿no? Sí. Muchas veces cuando es un vuelo transcontinental necesito otra persona de auxilio por seguridad. Lo mismo yo, cuando hacemos una cirugía plástica nos auxiliamos de cirujanos plásticos y eso, ¿qué ventaja le da al paciente? Acorta los tiempos quirúrgicos. ¿Y usted siempre está en esas cirugías? Claro, nosotros hacemos una cirugía, pero el cirujano plástico que está conmigo me tiene que ayudar a separar, a cortar, a dar algunos puntos, a terminar el procedimiento, a hacer notas, todo eso lo tenemos que hacer y eso facilita el procedimiento quirúrgico, los tiempos. Entonces aquí, volviendo otra vez a cuántas cirugías se puede hacer una persona. Primero tiene que ser las condiciones generales del paciente. Si no es lo mismo una paciente de 60 años que una paciente de 30, simplemente por la edad y por las características que puede tener. Sí. Y segundo, optimizar los tiempos. Optimizar los tiempos significa que yo puedo hacer un paciente 5 cirugías y me tardo 3 horas y media, cuando si operara yo solo, pues podría hacer nomás 3 y me tardaría 7 horas, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que se llama optimizar tiempos en quirófano.
¿Cuáles son los riesgos que se corren a mayor tiempo en quirófano? Eso es muy variable, ¿no? Pero por ejemplo, el paciente que está metido en quirófano está sangrando, poquito, pero puede estar sangrando, entonces va perdiendo sangre, el quirófano es frío, va perdiendo temperatura, los medicamentos se pueden ir acumulando, entonces todo eso implica mayores riesgos, que eso se evalúa junto con el equipo quirúrgico que uno tiene, ¿no? Y que también es muy importante puntualizar que el equipo quirúrgico tiene que ser de la calidad que uno ofrece a su paciente como médico, y estamos hablando desde el anestesiólogo, los ayudantes, que en este caso son cirujanos plásticos, el instrumentista, que es una enfermera quirúrgica, que conmigo, pues la gente que trabaja conmigo ya tiene trabajando conmigo 15, 20 años, entonces ya inclusive somos un equipo conformado en el sentido de que uno estira la mano y ya sabe lo que sigue, ¿no? Entonces todo eso es muy importante desde el punto de vista de hacer un equipo para poder operar a un paciente. Hablando de su equipo humano, yo como paciente tengo el derecho de conocer quiénes van a estar participando en mi cirugía. Sí, inclusive conmigo en lo personal, los cirujanos plásticos que participan están conmigo en la consulta para que el paciente los conozca y que sepa que son cirujanos plásticos y que van a estar ahí. Mi anestesiólogo se presenta con el paciente y le dice: yo soy su anestesióloga, yo voy a platicar, yo voy a estar en su cirugía, yo platico con usted antes de la cirugía, lo tranquilizo porque siempre es cierto que el mayor nervio es la anestesia, ¿no? Sí. No, lo que pasa es que es un proceso en donde el paciente tiene todo el derecho de saber quién está y quién va a estar dentro de la cirugía y conocerlo antes de la cirugía. Sí. Y hablando de las instalaciones, usted mencionó pues que tenga todo lo necesario. ¿Qué sería todo lo necesario? Porque existen varios lugares donde se practican cirugías, pero yo como paciente, ¿de qué me debo asegurar para elegir el lugar donde me van? Lo que pasa es que depende mucho de la cirugía que se van a hacer. Por ejemplo, la cirugía, como estábamos hablando, de cirugía plástica estética, son pacientes sanos. O sea, no puedes tú meter a un paciente a hacer una cirugía estética si es un paciente que está enfermo o que tiene una enfermedad descompensada, porque sí puede ser un paciente diabético, hipertenso, pero que esté controlado, ¿no? Eso no es problema. Y tiene que tener las instalaciones simplemente que estén certificadas por salubridad. Con eso. O sea, si el paciente quiere certificarse que su hospital donde se va a operar esté certificado por salubridad, solicita la certificación y da los permisos en donde dice es un hospital que tiene todo lo necesario de acuerdo a las normas que existen en nuestro país para poder hacer un procedimiento quirúrgico. Y eso debe estar exhibido, o sea, yo puedo verlo o puedo preguntar, puedo solicitarlo. ¿Sí? Que es cierto que también puede llegar a existir que haya algunos lugares en donde no cumplan con los requisitos y se permite hacer cosas menores, ¿no? Que también es cierto, o sea, es como lo que comentábamos, si vamos a hacer una cirugía de corazón abierto, bueno, pues no se va a operar en un lugar donde esté cirugía plástica porque no tiene infraestructura, pero un hospital de cirugía plástica tiene infraestructura para operar eso y más, y no se va a operar ahí un paciente, por ejemplo, en una clínica que necesita una cirugía plástica, ¿no? Entonces estamos hablando de qué se va a hacer el paciente y cuáles son los requisitos que se requieren dentro de ese hospital donde se va a hacer el procedimiento. ¿Nos puede platicar un poquito del Centro de Cirugía Plástica Innovare, que es el lugar donde usted actualmente tiene su consultorio y efectúa todas las cirugías plásticas? Sí, como no, mira, Innovare nació hace 5 años aproximadamente con el concepto de ser un centro de cirugía plástica especializada a nivel internacional, y se ha logrado. A nivel internacional, Innovare está constituido actualmente, vamos a hablar un poquito de hace 5 días, y te voy a decir por qué. Hace 5 días éramos 17 cirujanos plásticos metidos dentro del complejo de Innovare, hacemos un promedio de unas 15 cirugías plásticas estéticas diarias entre los 17 cirujanos plásticos. Y fue tanto nuestra necesidad, de acuerdo a nuestra infraestructura que teníamos, que hace 5 días inauguramos la torre que está a un lado de Innovare, que es una torre que está conectada con Innovare, en donde se agregaron otros 11 cirujanos plásticos y se aumentó la infraestructura del hospital de tener 12 habitaciones, ahora tenemos casi 40 habitaciones y estamos en proceso de tener otros 5 quirófanos. O sea, vamos a tener 10 quirófanos donde 40 habitaciones para cirugía plástica. Eso no existe en ningún lugar. ¿Y eso qué significa? Bueno, que entre nosotros los cirujanos plásticos nos actualizamos aquí mismo, nos ayudamos, nos damos nuestras ideas de cómo hacemos los procedimientos, lo que uno sabe se lo transmite al otro,
Y eso ha hecho que esto haya crecido. Entonces, bueno, Innovare es el centro de cirugía plástica mayor, yo considero, que existe en América Latina, en cuanto a un grupo de cirujanos plásticos unidos en un solo lugar, que en este caso, dentro de las instalaciones de Innovare, tienen consultorio 27 cirujanos plásticos. Okay. Es decir, unieron potenciales, en lugar de ser una competencia, se generó una alianza, ¿no? Sí. Y se ha fortalecido pues a un nivel mundial. Sí, ¿sí? Así es. Doctor, otro gran tema son las infiltraciones. A mí muy seguido en el canal me preguntan que con quién les recomiendo ir a hacerse una infiltración, ya sea de Botox, de ácido hialurónico. Mi sugerencia siempre es un cirujano plástico, pero yo quiero preguntarle cuál es su opinión respecto a este tema tan delicado y que ha generado tantos problemas de salud en muchas personas conocidas y no conocidas. Aquí lo que uno tiene que buscar es que sea un especialista. No necesariamente un cirujano plástico es el único que infiltra. Infiltran los dermatólogos, son especialistas. El otorrino, que también tiene procedimientos estéticos en cara, también infiltra, ¿no? Lo que uno tiene que buscar es que sea un médico especialista. Y un médico especialista, y volvemos otra vez a lo mismo, un médico especialista que tenga el aval por su consejo de especialidad y que esté certificado. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen el mayor conocimiento al haber hecho una especialidad. Y yo siempre digo, por ejemplo, en el caso del cirujano plástico, en el caso del especialista quirúrgico, llegan conmigo y me dicen: doctor, me quiero infiltrar para quitarme esta marcota que tengo aquí. Si yo no sé operar, pues yo le infiltro, y le infiltro, y le sigo infiltrando a ver si se la quito, ¿no? Pero si yo sé operar, le digo: ¿sabe qué? En este caso, tiene que operarse porque la infiltración no le va a corregir ese problema. Entonces, por eso es importante que vayan con un especialista que sabe hasta dónde puede brindarle la solución. Y eso es actuar en forma ética, ¿no? Y también el especialista le va a proporcionar un producto de calidad, porque también es otra de las cosas que llega a suceder, que a veces les infiltran y nosotros vemos muchos pacientes infiltrados, desafortunadamente, de glúteos, de cara, de labios, que se les echan a perder la vida. O sea, les echan a perder la vida en el sentido de que hay un momento en que el cirujano ya no puede hacer cosas, ya no puede hacer nada, ya no puede quitar lo que se le puso. Y el paciente ya no tiene la calidad de vida que debería de tener, y la mayoría de ellos arrepentidísimos de lo que se hicieron. Entonces aquí sí hay que ir con un especialista que se dedique, o que haya tomado cursos, o que dentro de su especialidad, de su área de especialidad, esté lo que viene a ser la infiltración de productos, que son productos, toxinas y rellenos. Y las toxinas, la toxina botulínica, y rellenos, ácido hialurónico y algunos otros productos que hay por ahí, pero que son productos que están avalados también por salubridad y que el especialista sabe hasta dónde puede infiltrarlos, ¿no? Yo como paciente tengo el derecho de preguntarle al médico que me va a infiltrar, que me muestre cuál es el producto, de dónde proviene. Sí. Todo yo tengo completo. El derecho claro, el derecho. Esta información. Y si el médico no me la quiere enseñar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Salir corriendo. Salir corriendo. Sí, porque pues en ese momento me doy cuenta de la calidad de quien me va a infiltrar, ¿no? Porque te tiene que enseñar lo que te está poniendo. Y en base a lo que me está poniendo es donde yo me doy cuenta de lo ético que el médico es de lo que me va a hacer, ¿no? Sí, claro. Bueno, en este tema también hay muchos médicos generales que hacen infiltraciones. ¿Usted qué opina de este tema? Hasta cierto punto, algunas cosas pudieran justificarse, algunas, ¿sí? Y es un límite muy estrecho, es donde aquí sí y aquí no, ¿sí? Y ahí es donde uno tiene que saber y preferir ir con uno que es especialista contra uno que no sea especialista, ¿no? Claro. ¿Por qué? Por lo que estábamos comentando antes. Yo sé como especialista hasta dónde puedo llegar, ¿sí? Y el que es especialista, bueno, pues tiene la capacidad de poder discernir entre lo que alcanza a ser un producto contra lo que no alcanza a ser un producto. Entonces sí hay médicos generales que lo están haciendo y que lo hacen, pero sí hay una línea muy estrecha en donde se puede decir hasta dónde tiene capacidad de inyectar este producto o no, y eso pues el paciente no lo sabe, ¿no? Entonces sí, ahí claro, lo mejor es ir con los que tienen la capacidad mayor, que son los médicos especialistas. Específicamente el área estética, ¿no? Es como buscar el especialista de área estética para ese tipo de procedimientos. Muy
Y ahora, doctor, hablando de precisamente esta parte de la feminización, ¿nos puede explicar un poco en qué consiste esta cirugía? La feminización es un procedimiento quirúrgico reciente, pudiéramos decir conocido, más no reciente que yo haga. Yo tengo haciendo feminizaciones desde hace más de 20 años, pero conocido porque las redes nos han ayudado a que se difunda y se disemine lo que puede hacer un cirujano plástico en este caso, para lograr que las facciones masculinas sean femeninas. ¿Qué significa, por ejemplo? La frente, que es muy grande, hacerla más chiquita, la prominencia del hueso que está aquí, hacerlo más femenino, redondearlo, que no se note tanto, la nariz hacerla más femenina, el labio también se moldea y se acorta para hacerlo más femenino, la mandíbula y el mentón, que en el hombre son anchos, son gruesos, son cuadrados, también se moldean para hacerlos más femeninos, y la manzana de Adán, que también se quita y se mejora, igual que los pómulos. Entonces son una serie de procedimientos en toda la cara que hacemos para que el paciente sea más femenino. Sí, de hecho, tuve la oportunidad de ver varios testimonios en su página que son impresionantes y bueno, que tiene varios personajes ahí importantes en el medio artístico y del modelaje. Me pude dar cuenta que usted hizo esa intervención de feminización. Sí, afortunadamente tenemos muchas cirugías de ese tipo. Yo considero que operamos alrededor de unas 15 al mes y afortunadamente vienen de todas partes del mundo, ¿no? Tenemos pacientes de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. Europa incluyo Inglaterra, Francia, Países Bajos, de Holanda, Alemania. Hemos tenido pacientes de Australia, de África, hemos tenido pacientes. O sea, aquí es donde entraría este término del turismo médico. Así es, el turismo médico lo hacemos mucho nosotros, tenemos muchísima experiencia haciendo turismo médico. ¿Y cómo lo manejamos el turismo médico? Ya está totalmente en un proceso muy bien estructurado. O sea, nosotros tenemos ya gente que recibe a los pacientes en el aeropuerto, tenemos lugares donde se pueden hospedar, los transportan aquí en todos los lugares cuando tienen que venir a terapias, cuando tienen que venir a evaluaciones, a valoraciones. Lo único que tiene que hacer el paciente es programar su cirugía y comprar su boleto de avión. Aquí se le atiende completamente. Todo, desde que llega. Desde que llega hasta que se va. Hasta que cumple su... Más o menos un promedio de tiempo les pedimos y les exigimos que el paciente esté aquí mínimo 10 días. Sí, el paciente viene, se opera y mínimo tiene que estar aquí 10 días con nosotros porque lo mandamos a terapias, a rehabilitación, a recuperación, para que el paciente se vaya totalmente, prácticamente ya no vas a desinflamarse en su casa y a terminar de recuperarse, ¿no? Entonces, si a alguien fuera de nuestro país le interesa una cirugía estética con usted, tiene todo este proceso de apoyo para esas personas, que es conocido como turismo médico, desde que llega hasta que se va, con toda la seguridad y con toda la atención. Con todo está incluido dentro del servicio que se les da de todo lo que tenemos aquí nosotros de turismo médico. Ahora, doctor, hablando de cada cirugía que requiere un tiempo de recuperación, pues entran ahí los tratamientos que se conocen como tratamientos postquirúrgicos, ¿sí? ¿Usted está de acuerdo o apoya el tratamiento postquirúrgico a través de la electroestética? Totalmente, ¿no? El paciente que se opera, y yo se lo digo al paciente, un paciente que se va a operar, el proceso más importante dentro de su tratamiento es el momento de la cirugía. Pero si no tiene algo antes y algo después, no se completa. ¿Qué es lo que tiene que tener antes? Antes, bueno, pues todo lo que es el historial médico, donde nosotros vemos lo que hay que corregir para que llegue lo mejor posible a la cirugía. Pero ¿qué tiene que tener después? Todo lo que nosotros nos auxiliamos para que el paciente se recupere lo más rápido posible y lo mejor posible. Y sobre todo los pacientes que vienen de fuera y que quieren devolverse prácticamente sin inflamación, sin moretes o equimosis, con el menor cantidad de problemas que se lleven a su casa. Entonces ahí donde nosotros los mandamos desde el primer día, en cuanto el paciente termina su cirugía, al día siguiente ya lo mandamos a que le den, por ejemplo, terapia de luces. ¿Para qué? Para que el paciente se desinflame, se le quiten los moretes, y luego viene el ultrasonido, el drenaje linfático y toda la aparatología para que el paciente se pueda recuperar más rápido. Es decir, acelerar el proceso de recuperación. Sí. Innovare cuenta con un área específica
de tratamiento con electroestética y terapia también de tratamiento postquirúrgico. Sí, es una parte que nosotros desde que se implementó Innovare lo consideramos como algo indispensable para que el paciente pudiera recuperarse, pudiera completar su tratamiento que nosotros le hacemos en la cirugía, el postquirúrgico. Y sí, aquí lo tenemos y tenemos gente que está especializada en eso, médicos especialistas que se encargan de atender al paciente y con el apoyo que ellos le dan, pues todas las terapistas le dan el servicio para que el paciente tenga y reciba su recuperación de una manera mucho más fácil y mucho más agradable. Muy bien, pues esperemos que en algún momento nos dé la oportunidad también de visitar ese espacio aquí en Innovare que se llama Innova Spa. Es un med spa, ¿verdad? Un spa médico. Sí. Es decir, enfocado completamente al tratamiento pre y postquirúrgico. ¿Sí? Así es. Así es. Con todo gusto, yo los pongo en contacto con la gente que está encargada de ahí, con todo gusto para que visiten y para que se enteren. Muy bien. Pues me gustaría que de manera general hiciéramos como una síntesis, otra vez como un recorrido rapidito, por último, de cuáles son las consideraciones, muy rápidamente, que yo necesito tomar en cuenta para elegir un cirujano y un espacio donde me van a intervenir para una cirugía plástica. Sí, cómo no. Lo más importante de todo, como ya lo comentamos, es primero que certifiquemos que nuestro cirujano sea un cirujano plástico, que esté certificado, que pertenezca a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. Que el lugar donde nos van a hacer el procedimiento quirúrgico sea un lugar que también esté avalado por la Secretaría de Salud a nivel México y que eso nos certifique que es un hospital o un centro quirúrgico que cuente con todas las especificaciones que son necesarias. A la hora de la cirugía, tener una entrevista con nuestro médico y tengamos la confianza de poder nosotros preguntarle al médico lo que queramos y que el médico nos conteste lo que nosotros queremos hacernos, no lo que queremos oír, lo que queremos hacernos. Y el médico nos tendrá que decir, y si tenemos la confianza ya que tengamos con él, bueno, el médico nos tendrá que hacer una serie de evaluaciones, una serie de estudios para que estemos en las mejores condiciones para meternos a cirugía. Y en el momento de entrar a cirugía, conocer al equipo quirúrgico que va a entrar con nosotros, estar dentro del hospital donde va a ser el procedimiento quirúrgico y después de la cirugía ir a una serie de tratamientos en donde esos tratamientos van a ser tratamientos con una aparatología médica para que nos recuperemos más rápido y podamos dos cosas, restituirnos más rápido nuestras actividades y tener mejores resultados de lo que el médico nos hizo. Muy bien, pues no falta nada más, muchas gracias. Yo espero que con esta información pues cada vez gente corra menos riesgos y estemos más informados cada vez, porque pues esto ya está siendo una forma de vida, ¿no? La cirugía plástica estética creo que se está convirtiendo ya en una forma de vida y pues que todos nos gusta y la queremos, ¿no? Sí, porque definitivamente ya actualmente como se cuidan las personas llegan a los 60 años, a los 70 años jovencitos, ¿no? Sí. Llegan jovencitos por dos cosas, porque se cuidan y porque se operan. Okay. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Yo espero que en un futuro nos permita ingresar a Innova Spa para darles a conocer lo que implica un tratamiento postquirúrgico con electroestética. ¿Cómo no? Gracias por su tiempo nada, y por este espacio. Gracias a ustedes.